Mis padres me dejaron en una estación de tren como una broma, a ver cómo encuentra su camino a casa. Nunca volví. 20 años después, me encontraron. Esta mañana, 29 llamadas perdidas. Soy Megan Miller, tengo 32 años, y soy diseñadora gráfica en Chicago. Esta mañana, mi teléfono se encendió, 29 llamadas perdidas de un número desconocido. Inmediatamente, me transporté a mis 12 años, de pie sola en Union Station, viendo a mis padres alejarse riendo. A ver cómo encuentra su camino a casa, había gritado mi madre. Ese día lo cambió todo. A través de años de terapia, construí una nueva vida lejos de las personas que me abandonaron. Nunca volví, hasta ahora. Ellos me encontraron. Antes de contarte cómo mis padres me abandonaron y cómo reconstruí mi vida, déjame saber desde dónde me estás viendo. Adelante, pulsa el botón de suscribirte para seguir mi camino de sanación y empoderamiento. Crecer en Riverview, Pensilvania, fue como vivir en dos mundos diferentes. Para los de afuera, éramos la familia perfecta, Frank y Karen Taylor, exitosos propietarios de pequeños negocios, con sus dos hijos, Ethan y yo, Jennifer, ahora Megan. Pero, a puertas cerradas, nuestro hogar era un campo minado impredecible. Mi padre, Frank, era dueño de la ferretería más grande del pueblo. Era muy respetado por todos, conocido por su risa estruendosa y sus generosas donaciones a causas locales. Mi madre, Karen, dirigía una pequeña panadería famosa por sus tartas de manzana, que ganaron la cinta azul de la Feria del Condado 3 años seguidos. Para los demás, parecían la pareja americana ideal. Pero el Frank y la Karen que yo conocía, eran personas completamente diferentes. El comportamiento amistoso de papá se transformaba en el momento en que cruzaba nuestra puerta principal. Su consumo de alcohol comenzaba alrededor de la cena y escalaba a lo largo de la noche. Un mal día en la tienda significaba andar con pies de plomo en casa. Mamá, en lugar de protegernos, se convertía en su cómplice más leal, siempre poniendo excusas. Tu padre trabaja muy duro por esta familia, o simplemente necesita desahogarse. Su filosofía de crianza giraba en torno a lo que ellos llamaban amor duro, que en realidad era solo crueldad disfrazada de disciplina. Esto incluía lo que ellos consideraban momentos de enseñanza, que la mayoría reconocería como abuso emocional. Cuando tenía 7 años, me dejaron en un supermercado por más de 1 hora, porque había pedido dulces. Quizás ahora aprendas a no ser tan codiciosa, había dicho mamá cuando finalmente regresaron, encontrándome llorando junto al mostrador de atención al cliente. El gerente de la tienda había estado a punto de llamar a la policía. Mi hermano mayor, Ethan, 4 años mayor que yo, lo tuvo diferente. Era el niño de oro que no podía hacer nada mal, mariscal de campo estrella, estudiante de sobresalientes, y compañero de pesca de papá. Mientras yo recibía críticas por un 97% en un examen de matemáticas, que pasó con el otro 3%, Ethan sería elogiado por una I. Me convertí en el chivo expiatorio de la familia. Si algo salía mal, de alguna manera era mi culpa. ¿La cena estaba fría? Debí haber distraído a mamá mientras cocinaba. ¿Papá tuvo un mal día en el trabajo? Probablemente, porque se quedó despierto hasta tarde ayudándome con la tarea. La carga psicológica era aplastante para una niña. Mi cumpleaños número 11 se destaca particularmente. Mamá había prometido una pequeña fiesta con algunos amigos. Había estado emocionada toda la semana, incluso la ayudé a hornear cupcakes la noche anterior. La mañana de mi cumpleaños, me dijeron que iríamos al parque de atracciones local en su lugar. Estaba decepcionada, pero traté de no mostrarlo. Condujeron durante casi 1 hora, se detuvieron en el estacionamiento, me dieron $20 y dijeron, diviértete. Te recogeremos a las 5 de la tarde. Pasé mi cumpleaños sola, demasiado asustada para subir a cualquier atracción, sentada en un banco cerca de la entrada, viendo a otras familias reír juntas. Me recogieron a las 7 de la tarde, no a las 5 de la tarde, encontrándome aterrorizada y llorando. Solo te estamos enseñando a ser independiente, se había reído papá. Además, teníamos que recoger tu pastel. No había pastel en casa. Tampoco regalos. Cuando empecé a llorar, me llamaron ingrata. Estas bromas y lecciones ocurrían regularmente durante mi infancia. Desarrollé mecanismos de afrontamiento, mantenerme callada, intentar ser invisible,
pasar tiempo en casas de amigos siempre que fuera posible, y perderme en el arte. Dibujar se convirtió en mi escape. En papel, podía crear mundos donde los adultos eran amables y los niños se sentían seguros. El día antes del incidente de la estación de tren, permanece muy claro en mi memoria. Había recibido mi boletín de calificaciones y estaba orgullosa de todas las A, excepto una en ciencias. Para la mayoría de los padres, esto sería motivo de celebración. Para los míos, era inaceptable. Una, había bramado papá, agitando el boletín. ¿Qué te pasa? ¿Te estás volviendo perezosa? Ethan nunca obtuvo a menos. Lo intenté muy duro, susurré. Claramente, no lo suficiente, añadió mamá. No estamos criando niños mediocres. Esa noche, los oí hablar en la cocina. Ella necesita aprender que la vida no te regala nada, dijo papá. Es demasiado blanda, demasiado sensible. Quizás necesita una lección de verdad, convino mamá, algo que no olvide. A la mañana siguiente, anunciaron que haríamos una excursión familiar de un día a Chicago. Ethan no podía venir debido a la práctica de fútbol. Íbamos a ser solo los tres, algo que rara vez sucedía. A pesar de la tensión de la noche anterior, sentí un destello de esperanza. Tal vez, esta era su forma de disculparse. No pude haberme equivocado más. La mañana del viaje a Chicago, me desperté con una mezcla de aprensión y emoción. Papá parecía inusualmente alegre en el desayuno, haciendo bromas y alborotándome el pelo. Mamá empacó sándwiches para el camino, tarareando para sí misma. El cambio de ambiente fue tan dramático, que me produjo inquietud, en lugar de alivio. El viaje en coche desde Review a Chicago duró poco más de 3 horas. Papá ponía su estación de rock clásico favorita, mientras mamá me preguntaba las capitales de los estados, desde el asiento del pasajero. Si me equivocaba en una, papá hacía un chasquido con la lengua y decía cosas como, hasta un niño de 3er grado sabría esa, y en. Cuando nos acercábamos a las afueras de la ciudad, mamá se giró para mirarme. Así que, Jennifer, dijo con una extraña sonrisa, crees que eres muy inteligente, ¿verdad? A pesar de ese a menos. Yo, supongo, respondí con cautela. Inteligente en los libros, quizás, interrumpió papá, con los ojos en la carretera. Pero astuta, eso es diferente. La vida real no califica con curva, añadió mamá crípticamente. El nudo en mi estómago se apretó. Miré por la ventana mientras el horizonte de Chicago aparecía, tratando de ignorar las señales de advertencia que parpadeaban en mi mente. Aparcamos cerca de Union Station alrededor del mediodía. El enorme edificio Beaux Arts era intimidante, rebosante de viajeros que se apresuraban en todas direcciones. Nunca había estado en Chicago antes, y la escala de la ciudad me abrumaba. ¿Hambrienta?, preguntó papá mientras entrábamos al gran vestíbulo de la estación. Asentí, todavía esperando que esto se convirtiera en una salida familiar normal. Bien. Espera aquí junto a este pilar, instruyó mamá, señalando una de las enormes columnas cerca de la entrada principal. Vamos a mover el coche a un mejor lugar de estacionamiento y a buscar algo de comida. Volveremos en 15 minutos. ¿No puedo ir con ustedes?, pregunté, con esa familiar ansiedad asomándose. ¿Qué? ¿Eres un bebé?, se rió papá. Son solo 15 minutos. Tienes 12 años, por el amor de Dios. Pero no conozco Chicago, protesté débilmente. Exacto, dijo mamá con un extraño énfasis. Quédate aquí mismo. No te muevas. Los observé alejarse, desapareciendo entre la multitud. El reloj de la estación marcaba las 12:17 del mediodía. Permanecí torpemente junto al pilar, viendo a la gente pasar, hombres de negocios con maletines, familias con equipaje, parejas tomadas de la mano. Pasaron 15 minutos, luego 20, luego 30. La ansiedad que había estado bullendo ahora se desbordó en pánico total. ¿Habían olvidado dónde me dejaron? ¿Les había pasado algo? A la hora, estaba conteniendo las lágrimas. No tenía teléfono móvil. No me habían dejado dinero para un teléfono público. Tenía exactamente $7 en el bolsillo, mi mesada semanal que había ahorrado para el viaje. Entonces, a través de los grandes ventanales que daban a la calle, vi nuestro Ford Taurus azul pasar lentamente por la estación. Mi corazón dio un brinco.
Se habían perdido o se habían confundido sobre dónde encontrarse. Corrí hacia la salida, agitando los brazos frenéticamente. Cuando el coche pasó, vi a mis dos padres dentro. Papá conducía lentamente, y cuando me vio en la ventana, sonrió y saludó, no con un gesto de reconocimiento o alivio, sino con uno de burla. Mamá bajó la ventanilla y gritó palabras que cambiarían mi vida para siempre. A ver cómo encuentras tu camino a casa. Su risa resonó, mientras aceleraban. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Me habían dejado a propósito en una ciudad a 3 horas de casa, sola. La negación inicial dio paso a la aplastante realidad. Esto no era una lección de 15 minutos. No estaban aparcando a la vuelta de la esquina esperando saltar y decir, ¡sorpresa! Aprendiste la lección. Estaban realmente conduciendo de regreso a Pensilvania sin mí. El pánico total se apoderó de mí. Corrí de vuelta a la estación, jadeando, con lágrimas corriendo por mi cara. La inmensidad de Union Station se volvió aterradora, demasiada gente, demasiado ruido, demasiadas salidas y entradas. ¿A dónde podía ir? ¿Qué podía hacer? No tenía teléfono, ni contactos en Chicago, ni suficiente dinero para un boleto a casa, y ninguna identificación. Durante 2 horas, deambulé por la estación aturdida, ocasionalmente rompiendo en sollozos, antes de recomponerme. Tenía miedo de pedir ayuda. Mis padres siempre me habían advertido sobre el peligro de los extraños y me habían dicho que la policía se llevaría a los niños desobedientes a lugares terribles. Alrededor de las 3:30 de la tarde, una empleada de la estación llamada Janet me notó. Era una mujer mayor, con el pelo plateado y ojos amables detrás de unas gafas con montura roja. Me había visto dando vueltas por las mismas áreas repetidamente, claramente angustiada. «Cariño, ¿estás perdida?», preguntó, arrodillándose a mi altura. Negué con la cabeza automáticamente, entrenada para nunca admitir problemas a los extraños. «¿Dónde están tus padres?», insistió suavemente. «Ellos fueron a mover el coche», mentí, con la voz quebrada. «¿Cuándo fue eso?», preguntó Janet, su expresión volviéndose preocupada. No pude mantener la farsa por más tiempo. 3 horas de abandono, miedo y confusión se desbordaron en un torrente de lágrimas. Me dejaron, sollocé. Se fueron en el coche y me dijeron que encontrara mi camino a casa. «Pero mi casa está en Pensilvania». El rostro de Janet cambió de preocupación a alarma. Me llevó a un área más tranquila, cerca de las oficinas administrativas de la estación, me dio una botella de agua y me pidió que le explicara todo. Entre sollozos y pidos, le conté sobre mis padres, el menos, y cómo los vi alejarse riendo. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó. «Jennifer Taylor», susurré. «¿Y cuántos años tienes, Jennifer?» «12». Su rostro se endureció momentáneamente antes de suavizarse de nuevo. «Voy a ayudarte, Jennifer. Lo que describes no está bien». «¿Para nada?». Janet informó a su supervisor, quien llamó a la seguridad de la estación. Un amable oficial de seguridad llamado Marcus se hizo cargo, haciéndome más preguntas sobre mis padres, nuestra dirección y número de teléfono. Pude ver a los adultos intercambiar miradas por encima de mi cabeza, sus expresiones sombrías. «Necesitamos llamar a la policía», dijo Marcus finalmente. «Lo que hicieron tus padres es abandono. Es contra la ley». Y así fue como, a las 4:45 de la tarde de un sábado por la tarde, me encontré sentada en una pequeña oficina de Union Station, viendo a la oficial Teresa Ramírez presentar un informe sobre mi abandono. Todo mi cuerpo se sentía entumecido. Esto no podía ser real. Los padres no dejan a sus hijos en ciudades extrañas, pero los míos sí lo habían hecho. Las luces fluorescentes de la primera estación del Departamento de Policía de Chicago zumbaban sobre mi cabeza, mientras yo estaba envuelta en una manta prestada, aunque no hacía frío. La oficial Ramírez me había traído aquí después de tomar mi declaración en Union Station. Había sido amable, pero profesional, documentando todo con una seriedad que hacía que la realidad de mi situación se asimilara más profundamente. «Hemos intentado llamar a tu casa 2 veces», me informó, dejando una taza de chocolate caliente. «Todavía no hay respuesta». Mi estómago se revolvió. «Quizás todavía estén volviendo», sugerí débilmente. El viaje a View tomaría más de 3 horas.
Una pequeña y desesperada parte de mí, todavía esperaba que esto fuera solo una lección extrema, que darían la vuelta a mitad de camino a casa, una vez que sintieran que me había asustado lo suficiente. Quizás, respondió la oficial Ramírez. Pero su tono sugería que pensaba lo contrario. La comisaría de policía no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había barrotes ni celdas visibles desde donde estaba sentada, solo escritorios, ordenadores y teléfonos. Aún así, la idea de estar en una comisaría, porque mis propios padres me habían abandonado, era abrumadora. Jennifer, llamó una nueva voz. Una mujer de unos 40 años, con el pelo rizado y castaño, se acercó, llevando una carpeta de archivos. Soy Laura Donovan, del Departamento de Servicios para Niños y Familias. Me gustaría hablar contigo un poco, si te parece bien. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de preguntas suaves. ¿Mis padres habían hecho algo así antes? Sí, pero nunca tan extremo. ¿Alguna vez me golpearon? No, no físicamente. ¿Me sentía segura en casa? Dudé demasiado antes de responder, lo que fue una respuesta suficiente. ¿Qué va a pasar conmigo esta noche?, pregunté finalmente, con voz tenue. Laura explicó que, como no podían localizar a mis padres, me pondrían en una casa de acogida de emergencia, hasta que la situación pudiera resolverse. Las palabras casa de acogida me produjeron un escalofrío. Había oído historias sobre casas de acogida. Ninguna de ellas buena. Tenemos una maravillosa familia de acogida de emergencia, me aseguró Laura, pareciendo leer mis pensamientos. La familia Williams ha trabajado con nosotros durante años. Tienen una hija de tu edad. A las 9 de la noche, estaba sentada en la mesa del comedor de los Williams, picoteando un plato de espagueti que no podía comer. Diane y Robert Williams se esforzaban al máximo por hacerme sentir cómoda, pero nada parecía real. Su hija Alicia me mostró la habitación de invitados, ofreciéndome torpemente prestarme un pijama y un cepillo de dientes. Tus padres probablemente vendrán a buscarte mañana, dijo, tratando de ser útil. Asentí, sin creerlo. No dormí esa noche. Estuve despierta, mirando el techo desconocido, reproduciendo la imagen de mis padres alejándose, riendo. ¿Qué clase de padres hacían eso? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? A la mañana siguiente, después de un desayuno que apenas toqué, Laura Donovan regresó. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que hablara. Localizamos a tus padres a última hora de anoche, dijo con cautela. ¿Vienen a buscarme?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Todavía no, respondió Laura. Ellos, bueno, dijeron que te estaban dando una lección sobre independencia y resolución de problemas. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos. ¿Dejándome en otro estado? Afirmaron que planeaban llamar a la estación después de unas horas para ver cómo estabas, pero las cosas se complicaron cuando las autoridades se involucraron. Traducción, no habían planeado llamar a nadie. Esperaban que yo entrara en pánico, quizás llorara, ¿y luego qué? ¿Encontrar mágicamente mi camino a casa sin dinero, sin teléfono y sin identificación? Tu hermano Ethan confirmó que se te esperaba en casa anoche, continuó Laura. Se sorprendió cuando sus padres regresaron sin ti. Una nueva ola de traición me invadió. Así que Ethan no había estado involucrado. Pequeño consuelo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Hemos organizado una reunión en nuestra oficina mañana. Tus padres estarán allí. Un juez ha sido notificado sobre el caso y habrá una audiencia a finales de esta semana para determinar los próximos pasos. Las siguientes 36 horas transcurrieron en un extraño limbo. La familia Williams fue amable, pero yo me sentía como un fantasma moviéndose por su hogar. Diane intentó entablar conversación conmigo. Robert se ofreció a jugar a juegos de mesa, y Alicia me invitó a ver la televisión con ella. Hice los gestos, entumecida. La reunión en la oficina de DCFS estaba programada para el lunes a las 2 de la tarde. Me cambié a mi ropa original, ahora arrugada por haber sido lavada y secada a toda prisa. Laura me llevó a un edificio gubernamental en el centro, explicándome lo que sucedería. No tienes que hablar con tus padres si no quieres, me aseguró. Estaré contigo todo el tiempo. Entramos en una sala de conferencias con una mesa larga.
Ya estaban sentados otros 2 adultos que Laura presentó como su supervisor y un enlace del tribunal de familia. 5 minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Mis padres entraron, luciendo nada parecidos a las personas confiadas y risueñas que se habían alejado de Union Station. La cara de papá estaba demacrada, los ojos de mamá enrojecidos. Detrás de ellos venía un hombre de traje que se presentó como su abogado. Jennifer, dijo mamá, acercándose a mí. Me encogí involuntariamente. Por favor, tomen asiento, instruyó firmemente el supervisor de Laura. Lo que siguió fue la conversación más surrealista de mi joven vida. Mis padres, guiados por su abogado, presentaron su versión de los hechos. Habían estado preocupados por mi falta de autonomía y habilidades para resolver problemas. El ejercicio de la estación de tren había sido planeado como una lección de vida controlada. Habían regresado después de 20 minutos para ver cómo estaba desde la distancia, pero no pudieron encontrarme. Asumieron que yo había descubierto cómo llamar a casa o conseguir ayuda, demostrando exactamente la astucia que querían fomentar. Habían regresado a casa esperando encontrar un mensaje mío, quizás de una comisaría de policía o del teléfono de un extraño servicial, demostrando que yo había estado a la altura del desafío. Le estábamos enseñando independencia, insistió papá. Los niños de hoy están demasiado mimados. Abandonando a su hija de 12 años en una ciudad a 3 horas de casa, sin dinero, sin teléfono y sin identificación, preguntó el supervisor de Laura incrédulo. Ella está exagerando lo poco que tenía de dinero, dijo mamá con desdén. Y hay teléfonos por todas partes. Podría haber llamado a cobro revertido. Me quedé sentada en un silencio aturdido. No estaban arrepentidos. Realmente creían que no habían hecho nada malo. La reunión continuó con discusiones sobre las leyes de bienestar infantil, posibles cargos y los próximos pasos. A pesar de todo, mis padres mantuvieron su posición, esta era una elección de crianza, quizás extrema, pero con buenas intenciones. Cuando finalmente me preguntaron si quería volver a casa con ellos, encontré mi voz. No, dije con firmeza, sorprendiéndome incluso a mí misma. No quiero volver. La sorpresa en sus rostros podría haber sido satisfactoria en otras circunstancias. No seas ridícula, balbuceó papá. Claro que vienes a casa. Esa no es su decisión ahora mismo, señor Taylor, explicó el enlace judicial. Dadas las circunstancias, Jennifer permanecerá bajo custodia temporal mientras el tribunal evalúa la situación. Al concluir la reunión, mamá intentó una vez más acercarse a mí. Jennifer, cariño, estás exagerando. Solo estábamos tratando de enseñarte a abandonar a la gente que confía en ti, la interrumpí, con lágrimas corriendo por mi cara. Eso es lo que aprendí. Fui acompañada fuera de la habitación, las protestas de mis padres se desvanecían detrás de mí. En ese momento, supe que nunca volvería a ver nuestra casa en Deerview como mi hogar. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de audiencias judiciales, entrevistas con trabajadores sociales y sesiones de terapia. La colocación de emergencia inicial, con la familia Williams, se extendió mientras el sistema determinaba qué pasaría después. Aunque eran amables, su hogar nunca se sintió más que como un refugio temporal, una sala de espera antes de que mi vida real pudiera reanudarse. Un mes después del incidente en la estación de tren, conocí a Thomas y Sarah Miller. Llegaron a la oficina de DCFS un martes por la tarde, ambos en la cuarentena, con cálidas sonrisas que les llegaban a los ojos. Thomas era profesor de arte en la escuela secundaria, y Sarah enfermera pediátrica. No tenían hijos biológicos, pero habían sido padres de acogida durante más de una década. Creemos que cada niño merece seguridad, respeto y espacio para crecer, explicó Sarah durante nuestra primera reunión, supervisada por Grace Chin, mi recién asignada trabajadora social. No hay presión para hablar de nada hasta que estés lista, añadió Thomas. Solo queremos que sepas que nuestra casa está abierta para ti, todo el tiempo que necesites. Había algo genuino en ellos, que traspasó mi distancia emocional practicada. Cuando Grace me preguntó si estaría dispuesta a probar una colocación con los Miller, asentí con cautela. Los Miller vivían en una modesta casa de 2 pisos en Evanston, justo al norte de Chicago. Mi habitación allí tenía paredes de color amarillo pálido, un asiento junto a la ventana, que daba a un pequeño jardín trasero, y estanterías vacías esperando ser llenadas. Queremos que la hagas tuya, explicó Sarah, mostrándome la casa.
Fotos, pósteres, libros, lo que te haga sentir cómoda. ¿Cuáles son las reglas?, pregunté con cansancio, pensando en las expectativas siempre cambiantes en la casa de mis padres. Thomas y Sarah intercambiaron miradas. Respeto básico y seguridad, respondió Thomas, avisarnos dónde estás, ayudar con las tareas del hogar, dar lo mejor de ti en la escuela. Lo resolveremos juntos a medida que avancemos. Esperé la trampa, las expectativas ocultas, los estándares imposibles. Nunca llegaron. El contraste entre los Miller y mis padres biológicos era desorientador. La primera vez que derramé un vaso de zumo en la cena, me quedé paralizada de terror, esperando la explosión de ira. En cambio, Sarah simplemente me entregó un paño, diciendo, no te preocupes. Los accidentes ocurren. La confianza llegó lentamente, dolorosamente. Seguía esperando que los Miller revelaran su verdadero yo, que dejaran de lado el acto de bondad y mostraran la crueldad, que me habían enseñado a esperar de los adultos. Pero día tras día, se mantuvieron constantes en su suave apoyo. Mientras tanto, el proceso legal continuó. Mis padres asistieron a clases obligatorias de paternidad y sesiones de terapia, haciendo lo que Grace llamó esfuerzo mínimo. Se quejaron a cualquiera que los escuchara de que el Estado había reaccionado de forma exagerada a una simple elección de crianza. La doctora Reynolds, mi terapeuta, me ayudó a entender lo que había sucedido en términos clínicos: abuso emocional, negligencia, abandono. Me diagnosticó TEP y ansiedad, introduciendo mecanismos de afrontamiento que, por primera vez, realmente ayudaron. Aprendí que el comportamiento de mis padres no era normal, y lo que es más importante, no era mi culpa. Nada de lo que pudieras haber hecho habría justificado lo que ellos hicieron, enfatizó la doctora Reynolds repetidamente, hasta que empecé a creerlo. 3 meses después de mi estancia con los Miller, Ethan vino de visita. Ahora, a los 16 años, mi hermano parecía más pequeño de alguna manera, menos el niño de oro y más un adolescente incómodo en su propia piel. Nos sentamos torpemente en la sala de estar de los Miller, mientras Sarah se ocupaba en la cocina, dándonos privacidad, pero permaneciendo al alcance del oído. «Te extrañan», dijo Ethan finalmente, mirando sus manos. «Ah, sí», pregunté, escéptica. «A su manera», admitió. «Papá bebe más. Mamá siempre está limpiando, incluso cuando la casa está impecable». «¿Están arrepentidos?» Ethan dudó. «Lamentan que te hayas ido. No creo que entiendan por qué lo que hicieron estuvo mal». «¿Y tú?», lo desafié. ¿Entiendes?» Mi hermano levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos directamente, quizás por primera vez. «Sabía que eran más duros contigo. Debería haber dicho algo, haber hecho algo. Lo siento, Ian». No fue suficiente, pero fue honesto. Ethan y yo hablamos durante otra hora, navegando con cautela por nuestro pasado compartido, desde nuestras ahora diferentes perspectivas. Antes de irse, me abrazó torpemente y susurró: «Me alegra que estés a salvo». No volvimos a hablar durante muchos años. Los procedimientos judiciales culminaron en una audiencia 6 meses después del incidente de la estación de tren. Basándose en evaluaciones psicológicas, estudios de hogar y mi propio testimonio, el juez determinó que mis padres habían demostrado un patrón de abuso emocional, que culminaba en negligencia grave y peligro. A mis padres se les dio una opción: completar un programa intensivo de rehabilitación de 2 años con visitas supervisadas, o renunciar a sus derechos parentales. Para sorpresa de todos, excepto la mía, eligieron lo último. «No seremos difamados por intentar criar a una hija fuerte e independiente», declaró mi padre ante el tribunal. «Si el Estado cree que puede hacerlo mejor, que lo intente». Y así, con un simple trazo de pluma, Frank y Karen Taylor ya no eran legalmente mis padres. 3 meses después, en mi cumpleaños número 13, Thomas y Sarah Miller me preguntaron si me gustaría que me adoptaran. Para entonces, yo ya había empezado a creer en la permanencia de su cuidado, en la constancia de su amor. «Sí», respondí sin dudarlo. La adopción se formalizó poco antes de mi cumpleaños número 15. Como parte del proceso, solicité un cambio legal de nombre, de Jennifer Taylor a Megan Miller. Un nuevo nombre para mi nueva vida. «Siempre serás quien quieras ser en nuestro hogar», me aseguró Sarah cuando, nerviosa, le propuse el cambio. «Simplemente nos sentimos afortunados de ser parte de tu viaje».
El arte se convirtió en mi salvación durante esos años de transformación. Thomas reconoció mi talento temprano y lo nutrió con materiales, libros y una guía suave. Los cuadernos de bocetos que llené se convirtieron en un diario visual de mi proceso de sanación, comenzando con imágenes oscuras y fragmentadas, que gradualmente dieron paso al color, la forma y, finalmente, la esperanza. La escuela secundaria trajo nuevos desafíos y oportunidades. Hacer amigos no fue fácil. Los problemas de confianza no desaparecen de la noche a la mañana. Pero, lentamente, construí conexiones con un pequeño grupo de compañeros estudiantes de arte, que aceptaron mi naturaleza tranquila y mis ataques ocasionales de ansiedad sin juzgarme. Las solicitudes universitarias se vislumbraban en el horizonte. Con el aliento de Thomas y Sarah, puse mis ojos en la escuela del Instituto de Arte de Chicago. Ambicioso, pero no imposible. Dondequiera que quieras ir, te ayudaremos a llegar allí, prometió Thomas. La carta de aceptación llegó en una tarde nevada de marzo, durante mi último año. Sarah lloró lágrimas de alegría. Thomas insistió en enmarcar la carta, y me permití creer verdaderamente que el futuro podría ser algo brillante y hermoso, creado por mí misma. Antes de irme a la universidad, tomé una decisión que se había estado gestando durante años: rompería completamente los lazos con mi familia biológica. Nada de contacto, nada de actualizaciones, nada de conexiones con las personas que me habían desechado con tanta crueldad. ¿Estás segura?, preguntó Sarah suavemente. Quizás algún día te sientas diferente. Estoy segura, respondí. Los Taylor son mi pasado. Ustedes son mi familia ahora. Y con esa resolución firmemente establecida, avancé hacia mi futuro. La universidad en la escuela del Instituto de Arte de Chicago me abrió un mundo con el que solo había soñado. El campus vibraba con energía creativa, estudiantes con cabello brillante y ropa poco convencional, profesores que hablaban de arte como si pudiera cambiar el mundo, y, por todas partes, la libertad de experimentar y crecer. Mi primer semestre fue abrumador, pero estimulante. Me especialicé en diseño gráfico, descubriendo una pasión por combinar el arte visual con la comunicación práctica. Cada proyecto exitoso construyó una confianza que había sido sistemáticamente desmantelada a lo largo de mi infancia. Thomas y Sarah me apoyaron desde la distancia, enviándome paquetes de cuidado durante los exámenes finales y respetando mi necesidad de independencia, asegurándose de que supiera que su hogar seguía siendo mi santuario siempre que lo necesitara. El equilibrio que lograron me mostró cómo podían ser las relaciones saludables entre padres e hijos, incluso cuando yo entraba en la edad adulta. El segundo año trajo a Audrey a mi vida. Nos conocimos en una clase de teoría del color donde sus audaces experimentos con pigmentos de neón contrastaban con mi paleta más sobria. De alguna manera, esta diferencia nos unió, en lugar de separarnos. Eres la artista más cuidadosa que he conocido, observó una tarde, tomando café después de clase. Cada marca que haces es deliberada. ¿Eso es malo?, pregunté a la defensiva. No es malo, aclaró. Simplemente interesante. Me hace preguntarme qué pasa cuando te sueltas. La amistad de Audrey me desafió de maneras que necesitaba desesperadamente. Me impulsó creativamente, pero respetó mis límites personales. Cuando finalmente compartí fragmentos de mi pasado con ella, escuchó sin lástima ni horror, y luego simplemente dijo: realmente se equivocaron al perder a alguien como tú. Fue Audrey quien me convenció de intentar salir con alguien durante el tercer año, después de que yo había pasado la universidad evitando cualquier cosa más allá de amistades casuales. No tienes que confiar en todos, razonó. Pero quizás intentes confiar en alguien. Brian era un estudiante de fotografía con ojos amables y manos pacientes. Nuestra primera cita, un café en un pequeño establecimiento cerca del campus, se extendió a una conversación de 5 horas. Él habló de su infancia en la zona rural de Wisconsin, la granja lechera de sus padres, y sus 3 hermanas menores. Yo compartí versiones cuidadosamente editadas de mi propio pasado, probando sus reacciones. Mis padres biológicos no eran buenas personas, expliqué vagamente. Fui adoptada cuando era adolescente. La familia es complicada, respondió simplemente. Estoy más interesado en quién eres ahora, que en de dónde vienes. Nuestra relación se desarrolló lentamente. Brian nunca forzó una intimidad mayor, emocional o física, de la que yo estaba dispuesta a dar. La primera vez que intentó tomar mi mano y yo me aparté,
Él simplemente asintió y continuó nuestra conversación como si nada hubiera pasado. La siguiente vez, yo estaba lista. La doctora Reynolds me había preparado para los desafíos de las relaciones adultas, después de un trauma infantil. Los problemas de confianza no solo afectan a las parejas románticas, había explicado. Colorean cada conexión humana. La clave es la conciencia. Reconocer cuando tus reacciones provienen de heridas pasadas, en lugar de realidades presentes. Esta conciencia me ayudó cuando Brian y yo tuvimos nuestro primer conflicto serio, a los 8 meses de salir. Una falta de comunicación sobre los planes, me llevó a esperar sola en un restaurante, durante más de 1 hora. Para cuando llegó, disculpándose profusamente por la batería de su teléfono muerta, yo estaba encerrada en un cubículo del baño, hiperventilando. Me dejaste, acusé más tarde, con palabras que arrastraban el peso del abandono mucho más allá de una cena tardía. Brian escuchó, mientras yo explicaba, realmente explicaba, lo que había sucedido en la estación de tren, todos esos años atrás. Cuando terminé, no ofreció tópicos vacíos ni una simpatía incómoda. No puedo prometer que nunca te decepcionaré, dijo finalmente. Pero puedo prometer que nunca te haré daño deliberadamente, y siempre, siempre regresaré. No fue suficiente para curar todas las heridas, pero fue honesto. Nuestra relación continuó, más fuerte por la vulnerabilidad que habíamos compartido. La graduación se acercaba con una mezcla de emoción y ansiedad. La burbuja protectora de la academia estaba terminando. El mundo real esperaba. Gracias a la recomendación de un profesor, conseguí una entrevista en Element Design, una firma de tamaño mediano especializada en branding para organizaciones sin fines de lucro y empresas sostenibles. Nos gusta tu portafolio, me dijo el director creativo, después de revisar mi trabajo, pero más importante aún, nos gusta tu enfoque. Hay una consideración en tus diseños que no se puede enseñar. Empecé en Element 2 semanas después de graduarme, alquilando un pequeño estudio a 20 minutos de la oficina. El espacio era todo mío, la primera vez que vivía completamente sola. Pinté las paredes de un suave azul, colgué mis propias obras de arte junto a grabados de artistas que admiraba, y compré plantas que requerían cuidado diario, un pequeño ejercicio de nutrir la vida. El trabajo me desafió de maneras inesperadas. Los aspectos técnicos surgieron de forma natural, pero colaborar con clientes, presentar conceptos y defender elecciones creativas, me empujó mucho más allá de mi zona de confort. Mi supervisora, Nadia, parecía entender intuitivamente cuándo presionar y cuándo apoyar. Tu trabajo habla por sí mismo, me aconsejó después de que me tropezara en una presentación inicial. Confía en eso, y la confianza seguirá. Tenía razón. Cada pequeño éxito se construyó sobre el anterior, y en 2 años, estaba liderando proyectos para clientes importantes. La chica asustada de la estación de tren parecía cada vez más distante, aunque la terapia continuó ayudándome a integrar estas diferentes versiones de mí misma. A los 27 años, Brian me propuso matrimonio durante una visita de fin de semana a la casa de Sarah y Thomas. Él les había pedido su bendición primero, no por un protocolo anticuado, sino reconociendo su centralidad en mi vida. Nos casamos en una pequeña ceremonia la primavera siguiente, con Audrey como mi dama de honor, y Thomas llevándome al altar. Has construido algo hermoso, susurró Sara durante nuestro baile de madre e hija, una tradición que ambas habíamos insistido en mantener, a pesar de nuestra relación no tradicional. Lo construimos juntos, corregí, abrazando a la mujer que me había mostrado cómo debía ser la maternidad. Alrededor de este tiempo, mis padres biológicos hicieron su primer intento de contactarme. Un mensaje de Facebook de Karen apareció un martes cualquiera: Jennifer, hemos estado pensando en ti. Nos encantaría volver a conectar. Papá y yo todavía estamos en D-View. Miré el mensaje durante horas antes de mostrárselo a Brian, y luego a la doctora Reynolds. Con su apoyo, tomé la decisión de mantener los límites que había establecido años antes. Bloqueé la cuenta sin responder, y luego hice lo mismo cuando aparecieron mensajes similares en Instagram y LinkedIn en los meses siguientes. Las intrusiones me perturbaron, pero me negué a dejar que descarrilaran la vida que tanto me había costado construir. En su lugar, canalicé las complicadas emociones hacia una nueva aventura. A los 28 años, dejé Element Design para iniciar mi propio estudio, centrándome en la creación de marcas para organizaciones que apoyan a niños y familias en crisis.
Miller Creative se convirtió en mi identidad profesional, un nombre que representaba no solo mi trabajo, sino también a la familia que me había salvado. Desde una habitación de repuesto en nuestro apartamento, el negocio creció de forma constante, a través de referencias y una creciente cartera de proyectos exitosos. Brian apoyó mi salto empresarial por completo, su propia carrera como fotógrafo comercial, proporcionando estabilidad durante los inciertos primeros meses. Hablamos de tener hijos, pero acordamos volver a la cuestión después de que el negocio estuviera establecido. La idea de la paternidad todavía desencadenaba emociones complejas, miedos a reproducir inadvertidamente patrones, a pesar de mis mejores intenciones. Tú no eres ellos, me recordó la doctora Reynolds durante una sesión particularmente difícil, abordando estos miedos. El simple hecho de que te preocupe esto, demuestra lo diferente que eres. Nuestro apartamento, finalmente, dio paso a una pequeña casa con suficiente espacio para oficinas separadas y una habitación de invitados para la familia que nos visitaba. El día que nos mudamos, Brian me sorprendió con un perro de rescate, un manso chucho tuerto llamado Scout, que tenía su propia historia de abandono. Pensé que ustedes dos podrían entenderse, explicó Brian, mientras Scout exploraba cautelosamente su nuevo hogar. Tenía razón. Scout y yo nos unimos de inmediato, su afecto incondicional ayudó a sanar partes de mí que aún albergaban dudas. Mi rutina matutina se expandió para incluir paseos por el parque del vecindario, observando la alegría de Scout, al simplemente estar vivo y a salvo. Con cada año que pasaba, la vida que había construido se sentía cada vez más sólida. Mi negocio prosperó, mi matrimonio se profundizó, y mi relación con Thomas y Sarah evolucionó a la dinámica de padres e hijos adultos, que nunca esperé experimentar. Mi familia elegida se expandió para incluir a los padres y hermanas de Brian, quienes me dieron la bienvenida sin reservas ni juicios. Había creado una existencia estable y saludable, a pesar, o quizás debido a, el trauma que me había moldeado. Los recuerdos permanecieron, pero su poder disminuyó con cada elección consciente de vivir de manera diferente, a como había sido criada. Hasta esta mañana, cuando mi teléfono se encendió con 29 llamadas perdidas, y las paredes cuidadosamente construidas entre el pasado y el presente comenzaron a desmoronarse. Miré mi teléfono, incrédula. 29 llamadas perdidas de un número desconocido, con un código de área de Pensilvania. La notificación me miraba fijamente, una intrusión digital de un pasado que me había esforzado tanto por dejar atrás. Mi dedo se cernía sobre el icono del buzón de voz, con el corazón latiéndome con fuerza. Scout sintió mi angustia, presionando su cuerpo cálido contra mis piernas. La luz del sol matutina se filtraba por las ventanas de la cocina, iluminando la escena ordinaria del desayuno, taza de café, tostada a medio comer, laptop abierta con correos electrónicos de clientes, ahora transformada por esta conexión inesperada con mi vida anterior. Pulsé el botón de reproducir, conteniendo la respiración. Jennifer, o Megan, supongo que ahora es Megan. Una voz masculina, mayor, pero reconocible al instante. Ethan. Soy tu hermano. Sé que han pasado años y probablemente no quieras saber nada de nosotros, pero papá sufrió un ataque al corazón anoche. Es grave. Los médicos no están seguros de si lo logrará. Creí que debías saberlo. Mi número es. Desconecté antes de que el mensaje terminara, las manos me temblaban tanto que se me cayó el teléfono. Scout gimió, empujando mi palma con la nariz. Estoy bien, susurré, más para mí misma que para él. Estoy bien. Pero no lo estaba. Mi compartimentación cuidadosamente construida se estaba desmoronando. En cuestión de minutos, aparecieron otras notificaciones. Un correo electrónico de una dirección que no reconocía, pero con el asunto, tu padre, por favor lee. Una solicitud de mensaje de Facebook que simplemente decía, Jennifer, soy mamá. Por favor llama. Es urgente. 20 años de silencio, y ahora este aluvión de comunicaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué querían de mí? El ataque de pánico me golpeó sin previo aviso. Mi pecho se apretó, la respiración se hizo superficial, y las paredes de la cocina parecían cerrarse. No había experimentado uno tan grave en años. Buscando a tientas mi teléfono, llamé a la oficina de la doctora Reynolds, agradecida cuando ella aceptó verme en menos de una hora. Tu reacción es completamente normal, me aseguró mientras me sentaba en su familiar oficina, aferrada a un pañuelo.
Esto es un disparador significativo, que se conecta a tu trauma central. No entiendo por qué me afecta tanto, admití. Hice las paces con cortar lazos con ellos hace años. ¿Lo hiciste?, preguntó ella suavemente. ¿O construiste una vida alrededor de la ausencia de esa pieza? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Había realmente procesado mi infancia o simplemente había logrado evitar confrontar sus heridas más profundas? ¿Qué hago?, pregunté finalmente. Eso depende de lo que quieras, respondió la doctora Reynolds. Aquí no hay una respuesta correcta, Megan. Puedes mantener los límites que has establecido, lo cual sería totalmente válido. O puedes involucrarte en tus propios términos, si hay algo que necesites de esta interacción. ¿Qué podría necesitar de ellos? Solo tú puedes responder eso, cierre, respuestas, la oportunidad de decir tu verdad, o quizás la confirmación de que tu decisión de irte fue la correcta. Salí de la sesión con más preguntas que respuestas, pero también con técnicas de arraigo para manejar la ansiedad que amenazaba con abrumarme. De vuelta en casa, llamé a las 2 personas que se habían ganado el derecho a aconsejarme en asuntos familiares. Sara respondió al segundo timbrazo. Megan, qué grata sorpresa. En el momento en que escuché su voz, me derrumbé de nuevo. Entre lágrimas, le expliqué la situación. Oh, cariño, dijo cuando terminé. ¿Qué podemos hacer? Dime qué hacer, supliqué. Sabes que no podemos hacer eso, respondió ella suavemente. Pero puedo decirte que, decidas lo que decidas, Thomas y yo te apoyamos completamente. Tu relación, o la falta de ella, con tu familia biológica no cambia nada entre nosotros. Después de colgar, llamé a Audrey, quien se ofreció a venir de inmediato. En menos de 1 hora, estaba sentada en mi mesa de la cocina, sirviendo vino a pesar de lo temprano que era. De acuerdo, pensemos esto, dijo pragmáticamente. ¿Qué es lo peor que podría pasar si respondes? Podrían intentar arrastrarme de nuevo a su disfunción, hacerme sentir responsable por ellos, desestimar todo lo que hicieron, retraumatizarme. ¿Y qué es lo peor que podría pasar si no respondes? Consideré esto cuidadosamente. Podría preguntarme siempre, quizás arrepentirme de no haber dicho lo que necesitaba decir. Entonces, la pregunta no es realmente sobre ellos, observó Audrey. Es sobre lo que tú necesitas. Cuando Brian llegó a casa esa noche, me encontró rodeada de investigaciones, impresiones sobre ataques cardíacos, protocolos de tratamiento, tasas de recuperación. Mi mente de diseñadora gráfica había creado un diagrama de flujo de posibles respuestas y sus posibles consecuencias. Veo que has estado ocupada, dijo, besándome la parte superior de la cabeza. Necesito entender qué está pasando médicamente antes de decidir nada. He explicado si esto es realmente vida o muerte, o si es una manipulación. Brian terminó cuando me quedé en silencio. ¿Es terrible de mi parte siquiera pensar eso? No, dijo con firmeza. Es autoprotector y astuto. Hablamos hasta altas horas de la noche, sopesando opciones y escenarios. Brian, que nunca había conocido a mi familia biológica, pero había presenciado las secuelas de su daño, sostuvo que no les debía nada. Pero esto no se trata de deber, reconoció. Se trata de lo que te ayudará a seguir adelante. Por la mañana, había tomado una decisión. No llamaría ni visitaría de inmediato, pero respondería al mensaje de Ethan con un mensaje de texto. Soy Megan. Recibí tu mensaje sobre papá. Necesito más información antes de decidir mis próximos pasos. ¿Qué tan grave es su condición? ¿Qué esperan exactamente tú y mamá de mí? Su respuesta llegó en minutos. Gracias por responder. Fue un infarto grave. Está estable, pero crítico. Triple bypass programado para mañana. Mamá está hecha un lío. No esperamos nada. Solo pensé que debía saberlo. Entendería completamente si no quieres ser parte de esto. La sinceridad me sorprendió. Le respondí, necesito tiempo para pensar. Nos pondremos en contacto. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a una intensa autorreflexión, hablé de nuevo con la doctora Reynolds, y finalmente tomé mi decisión. Me reuniría con Ethan, y solo con Ethan, en un lugar neutral para tener una imagen más clara de la situación, antes de considerar cualquier contacto con mis padres.
Acordamos encontrarnos en una cafetería a medio camino entre nuestras ubicaciones. Ver a mi hermano después de 20 años fue surrealista. El adolescente que recordaba era ahora un hombre de mediana edad, con el cabello ralo y gafas, vestido con una camisa arrugada y pantalones caqui. Megan, dijo, de pie torpemente mientras me acercaba a su mesa. Gracias por venir. Asentí, no del todo lista para las formalidades. Te ves genial, ofreció. Realmente genial. Háblame de papá, dije, yendo directo al grano. Ethan suspiró, pareciendo aliviado de centrarse en los hechos, en lugar de en las emociones. El triple bypass fue exitoso, pero hubo complicaciones. Todavía está en la UCI. Los médicos son cautelosamente optimistas, pero a los 68, con su historial. ¿Qué historial? Presión arterial alta, colesterol alto, todavía bebe demasiado, explicó Ethan. Se jubiló hace 5 años, cuando comenzaron sus problemas cardíacos. Vendió la ferretería. Absorbí esta información, tratando de conciliar la figura imponente de mi infancia, con este hombre envejecido y enfermo. Y mamá se está desmoronando, básicamente. Han estado casados 45 años. Para bien o para mal, son completamente dependientes el uno del otro. ¿Estás cerca de ellos?, pregunté, genuinamente curiosa sobre la vida que había continuado en mi ausencia. Ethan dudó. Sí y no. Vivo a 1 hora de distancia, los veo mensualmente. Nancy, mi esposa, no es su mayor fan. Así que, mantenemos cierta distancia. ¿Por qué no? Otra vacilación. Después de que te fuiste, las cosas cambiaron. O quizás simplemente empecé a ver con más claridad. Nunca asumieron realmente la responsabilidad de lo que pasó contigo. Contaron muchas historias, a sí mismos, a la familia, a todos. Pero, con el tiempo, especialmente después de tener a mis propios hijos, no pude seguir fingiendo. ¿Qué le dijeron a la gente sobre mí?, pregunté, tanto temiendo como necesitando saber. Al principio, que te quedabas con amigos en Chicago por oportunidades escolares. Más tarde, que te habías vuelto rebelde y habías cortado el contacto a pesar de sus mejores esfuerzos. La mayoría de la gente les creyó. Eran buenos para presentarse como víctimas. La ira familiar subió a mi pecho. ¿Y tú los dejaste? Sí, admitió en voz baja. Durante años lo hice. Tenía 18 años, me dirigí a la universidad. Era más fácil aceptar su versión que confrontar lo que realmente sucedió. No estoy orgulloso de eso. Su honestidad me desarmó un poco. ¿Por qué me buscas ahora, después de todo este tiempo? Solo porque papá está enfermo. En parte, reconoció Ethan, pero también porque mi hija Emma tiene 12 años ahora, la edad que tenías cuando sucedió. Verla crecer ha hecho que todo sea mucho más claro. La idea de que alguien le hiciera lo que te hicieron a ti. Sacudió la cabeza, incapaz de terminar. Hablamos durante casi 2 horas. Ethan completó la brecha de 20 años, contándome sobre su vida como contador, su esposa Nancy, sus 2 hijos. Respondió a mis preguntas sobre nuestros padres con dolorosa honestidad, sin defender sus acciones ni exagerar sus defectos. ¿Alguna vez han expresado un remordimiento genuino?, pregunté finalmente, no lamento que me fuera, sino una comprensión real de lo que hicieron mal. En algunos momentos, respondió Ethan. Papá ha dicho cosas, cuando bebe, que se fue demasiado lejos, que desearía que las cosas hubieran sido diferentes. A mamá todavía le cuesta más asumir la responsabilidad, pero ambos han preguntado por ti a lo largo de los años. Guardan una foto tuya, tu foto de la escuela secundaria de antes, en su repisa. La imagen me perturbó, mi yo más joven, conservado en su casa como un monumento, mientras la persona en la que me había convertido, permanecía desconocida para ellos. ¿Considerarías visitar a papá en el hospital?, preguntó Ethan finalmente. No tendrías que hablar con él si está despierto. Y puedo asegurarme de que mamá no esté allí si lo prefieres. Consideré la petición cuidadosamente. Necesito pensarlo. Por supuesto, asintió. Y Megan, cualquier cosa que decidas está bien. No nos debes nada a ninguno de nosotros. Al despedirnos, Ethan me ofreció la mano con vacilación. La tomé brevemente, esta conexión física con mi pasado,
tanto extraña como significativa. Esa noche, discutí todo con Brian, quien apoyó mi inclinación a ver a mi padre, manteniendo límites estrictos. Solo recuerda, advirtió. Ya no eres esa niña indefensa de 12 años. Estás de visita en tus términos. Puedes irte en cualquier momento. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Reynolds y le pregunté si me acompañaría al hospital, no específicamente como mi terapeuta, sino como una persona de apoyo, que entendiera la complejidad de la situación. Ella accedió de inmediato. Esta es una oportunidad para interactuar con tu pasado desde una posición de fortaleza, observó. Pero solo si eso es lo que realmente quieres. Pensé en la niña asustada de Union Station, los años de curación, la vida que había construido y los padres que habían elegido abandonarme. Luego, pensé en el hombre en la cama del hospital, enfrentando su propia mortalidad. Sí, dije finalmente. Creo que necesito hacer esto. No por ellos, sino por mí. El pasillo del hospital parecía interminable mientras la doctora Reynolds y yo caminábamos hacia la UCI cardíaca. Cada paso requería un esfuerzo consciente, mi cuerpo parecía tratar de protegerme negándose a avanzar. El olor antiséptico, las voces amortiguadas, el ocasional pitido urgente, todo aumentaba mi ya abrumadora ansiedad. «Podemos tomar un descanso», ofreció la doctora Reynolds, notando mi respiración superficial. Negué con la cabeza. Si me detengo, quizás no vuelva a empezar. Ethan esperaba en la entrada de la UCI, con el alivio visible en su rostro cuando nos vio. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Papá está despierto, pero cansado de la fisioterapia. Mamá está en la cafetería. Me aseguré de programar esto para cuando ella no estuviera, como solicitaste». «¿Y ella accedió a eso?», pregunté escéptica. «No exactamente», admitió Ethan. Le dije que necesitaba tiempo a solas con papá para discutir asuntos de seguros. Su incomodidad con el engaño era obvia. Presenté a la doctora Reynolds simplemente como una amiga, y Ethan no cuestionó su presencia. Al acercarnos a la habitación de mi padre, me tocó el brazo ligeramente. «Solo para que estés preparada, se ve diferente. Más viejo, obviamente, y la cirugía». Asentí, preparándome. Nada me había preparado completamente para la vista de Frank Taylor, una vez tan imponente en mis recuerdos de infancia, ahora disminuido en una cama de hospital, rodeado de equipos de monitoreo. Tubos y cables conectados a su pálido cuerpo, una cánula nasal suministrando oxígeno, su pecho cubierto por una bata de hospital, pero claramente vendado debajo. Sus ojos estaban cerrados cuando entramos, pero se abrieron al sonido de los pasos. Por un momento, no hubo reconocimiento en su mirada, mientras me observaba. Luego sus ojos se abrieron, sus labios se separaron en shock. «Jennifer», susurró, con voz áspera. «Ahora soy Megan», corregí automáticamente. «Megan», repitió como si probara el nombre desconocido. «¿Viniste?» Permanecí cerca de la puerta, incapaz de acercarme. «Sí». El silencio se extendió entre nosotros, 20 años de ausencia comprimidos en el pequeño espacio de su habitación de hospital. ¿Qué le dices a un padre que te abandonó? ¿A una hija que nunca regresó? «Te pareces a tu madre», dijo finalmente. «Me parezco a Sarah Miller», respondí con firmeza. «Mi madre adoptiva». Su rostro se tensó brevemente, luego se relajó en resignación. «Por supuesto. Me lo merecía». La doctora Reynolds estaba ligeramente detrás de mí, su presencia dándome estabilidad. Ethan merodeaba torpemente cerca de la cama de su padre, claramente inseguro de su papel en este reencuentro. «¿Por qué querías verme?», pregunté directamente, necesitando establecer el control de la conversación. Frank pareció sorprendido por la pregunta. «¿Eres mi hija?» «Fui tu hija», corregí, hasta que decidiste que una niña de 12 años necesitaba encontrar su propio camino a casa desde Chicago. Se estremeció visiblemente. «Cometimos un error. Un error terrible. Un error es olvidar recoger a alguien. Un error es llegar tarde. Lo que tú y mamá hicieron fue crueldad deliberada disfrazada de crianza». Mi voz permaneció firme, sorprendiéndome con su fuerza. Años de terapia me habían preparado para este momento, aunque nunca esperé que llegara. «Tienes razón», dijo Frank en voz baja. «No hay excusa.
He tenido mucho tiempo para pensar, especialmente desde... Hizo un débil gesto hacia el equipo médico que lo rodeaba. Cuando te enfrentas al final, ves las cosas de manera diferente. ¿Estás muriendo?, pregunté sin rodeos. No de inmediato, me dicen. Pero esto fue un aviso. Intentó una débil sonrisa, que no llegó a sus ojos. Hace que un hombre reflexione sobre sus arrepentimientos. ¿Y yo soy un arrepentimiento? Lo que te hicimos es mi mayor arrepentimiento, aclaró. No tú. Nunca tú. Fue lo más parecido a una disculpa que había escuchado de cualquiera de mis padres, pero me pareció insuficiente, ante la magnitud de sus acciones y los años de trauma que le siguieron. La conversación fue interrumpida por un alboroto en la puerta. Karen Taylor se quedó paralizada en la entrada, taza de café en mano, mirándome como si viera un fantasma. Jennifer, exhaló. Es Megan, corrigió Ethan rápidamente. Me volví para enfrentar a la mujer que me había dado a luz, y luego me había abandonado riendo. A sus 65 años, todavía estaba cuidadosamente arreglada, cabello teñido, maquillaje aplicado, incluso en estas circunstancias, ropa a medida a pesar del entorno hospitalario. Solo sus ojos traicionaban su edad y el estrés de la condición de su esposo. Te dije que arreglaría una hora diferente, me dijo Ethan disculpándose. Está bien, respondí, aunque no lo estaba. Tener a ambos padres presentes a la vez, no había sido parte de mi plan cuidadosamente construido. Karen se movió hacia mí como para abrazarme, pero se detuvo cuando instintivamente retrocedí. Sus manos revolotearon torpemente antes de caer a sus costados. Estás tan hermosa, dijo, con los ojos llenándose de lágrimas. Toda una adulta. Permanecí en silencio, sin preparación para esta confrontación adicional. He pensado en ti todos los días, continuó. Me preguntaba dónde estabas, si eras feliz, si alguna vez pensabas en nosotros. Karen, advirtió Frank débilmente desde su cama. Dale espacio. La ironía de Frank Taylor abogando por límites, no pasó desapercibida para mí. Necesito un poco de aire, anuncié abruptamente, girándome hacia la puerta. La doctora Reynolds se movió inmediatamente para acompañarme. Por favor no te vayas, me llamó Karen. Por favor. ¿Te hemos extrañado tanto? Me detuve en la puerta, volviéndome para enfrentar a mis padres biológicos. ¿Me extrañaron? Me abandonaron en una ciudad extraña cuando tenía 12 años. Se fueron riendo, mientras yo miraba. Renunciaron a sus derechos parentales en lugar de admitir que lo que hicieron estuvo mal. Y ahora, 20 años después, quieren hablar de extrañarme. Las palabras brotaron, años de ira no expresada, finalmente encontraron voz. Karen se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. Fuimos padres terribles, admitió, las lágrimas ahora fluyendo libremente. No supimos amarte adecuadamente. Eso no es una excusa, respondí. Millones de personas saben cómo ser padres sin abandonar a sus hijos. Tienes razón, interrumpió Frank desde su cama. No hay excusa. Te fallamos por completo. El simple reconocimiento, desprovisto de justificación, me desarmó momentáneamente. Esto era lo que había necesitado escuchar 20 años atrás, no explicaciones ni defensas, sino una simple responsabilidad. No vine aquí por disculpas, dije finalmente. Vine a ver por mí misma, que las personas que tuvieron tanto poder sobre mí, son solo eso, personas. Defectuosas, envejecidas, personas comunes, que tomaron decisiones imperdonables. ¿Hay alguna posibilidad?, comenzó Karen. No, la interrumpí. No hay posibilidad de reconciliación, si eso es lo que preguntas. Esa oportunidad terminó en el momento en que se fueron de Union Station. Lo que puedo ofrecerles es un cierre para todos nosotros. Miré directamente a Frank en su cama de hospital. Espero que te recuperes completamente de tu cirugía. No les deseo ningún mal a ninguno de los dos, pero necesito que entiendan que ya no soy Jennifer Taylor. No lo he sido durante 20 años. Soy Megan Miller. Tengo padres adoptivos maravillosos, un esposo amoroso, una carrera exitosa y una vida construida lejos del daño que causaron. Mi voz permaneció firme mientras continuaba. Ya no los odio. Eso ha tomado años de trabajo. Pero tampoco los perdono, y no los quiero en mi vida.
Cualquier contacto debe pasar primero por Ethan, y me reservo el derecho de ignorarlo por completo. La finalidad de mi declaración quedó suspendida en el aire. Karen sollozó en silencio, mientras Frank cerró los ojos, una sola lágrima rodando por su mejilla curtida. Entendemos, dijo finalmente. La doctora Reynolds y yo nos fuimos poco después, la confrontación me había agotado emocionalmente. En el estacionamiento del hospital, me detuve y respiré profundamente el aire fresco, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Lo hiciste maravillosamente, observó la doctora Reynolds. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubiera sido la adulta en la habitación con ellos, respondí. Como si hubiera recuperado parte del poder que tuvieron sobre mí durante tanto tiempo. Durante los siguientes días, procesé el encuentro en el hospital a través de sesiones adicionales de terapia y largas conversaciones con Brian, Sarah y Thomas. La experiencia había sido agotadora, pero en última instancia, empoderadora. Había enfrentado a mis abusadores en mis propios términos y me había ido intacta. Ethan envió actualizaciones sobre la recuperación de nuestro padre, lo cual agradecí, pero no me sentí obligada a actuar. Dejé claro que, aunque estaba abierta a mantener un contacto mínimo con mi hermano, mis límites con respecto a nuestros padres permanecían firmes. Una semana después de la visita al hospital, me senté en mi escritorio, eliminando los numerosos intentos de contacto de mis padres biológicos que se habían acumulado desde nuestra reunión. Karen había enviado correos electrónicos diarios, a pesar de mi clara declaración sobre los límites. Frank había intentado llamar 2 veces. Bloqueé sus números y direcciones de correo electrónico sin leer los mensajes, y luego llamé a Sarah. Solo quería darte las gracias, le dije cuando contestó, por todo. Por mostrarme cómo deben ser los padres. Oh, cariño, respondió ella cálidamente. Tú nos has dado mucho más de lo que nosotros podríamos darte jamás. Esa tarde, Brian y yo llevamos a Scout a dar un largo paseo por nuestro barrio. El aire de verano era cálido, las luciérnagas comenzaban a aparecer al anochecer. Scout trotaba felizmente adelante, su único ojo bueno, brillando con satisfacción canina. ¿En qué piensas?, preguntó Brian, apretándome la mano. En cómo a veces la familia en la que naces no es la familia que estás destinada a tener, respondí. Y lo agradecida que estoy, de haber encontrado la mía. El camino por delante no siempre sería fácil. El trauma deja huellas duraderas, y la curación no es lineal, pero quizás por primera vez, me sentí verdaderamente libre de la sombra que mis padres biológicos habían proyectado sobre mi vida. Los había enfrentado no como la niña asustada que habían abandonado, sino como la mujer fuerte y exitosa en la que me había convertido a pesar de ellos. La niña de 12 años, que quedó sola en Union Station, finalmente había encontrado su camino a casa. No al lugar de donde había venido, sino a la vida y la familia que había elegido para sí misma. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que te lastimaron? ¿Qué te ayudó a sanar el trauma infantil? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor, dale en me gusta y suscríbete para escuchar más historias de superación de la adversidad. Recuerda que tu pasado no define tu futuro, y a veces lo más valiente que podemos hacer es elegirnos a nosotros mismos. Gracias por escuchar, y te deseo fuerza en tu propia sanación.